La mayoría cree que la prosperidad depende solo del trabajo duro y de la casualidad, que un salmo no puede abrir puertas cerradas ni desbloquear la abundancia real. ¿Qué pasaría si confiaras en la fe en Dios y recitaras este salmo con intención? Si algo tan sencillo puede romper bloqueos emocionales y abrir oportunidades concretas, imagina puertas que se abren, relaciones restauradas y recursos fluyendo. Si te sientes estancado, rechazado o sin salida, sé lo angustiante que es buscar una salida. No estás solo en esa lucha, muchos han sentido esa misma impotencia. Prometo que este salmo puede llevarte de la frustración a la apertura, trayendo paz interior, oportunidades renovadas y prosperidad tangible. Para empezar, comenta: Salmo abre puertas y desbloquea abundancia. Da el primer paso con valentía y verás milagros cotidianos. En tiempos de estancamiento, ya sea en lo económico, emocional o espiritual, es fácil sentir que las puertas se cierran y que los esfuerzos no avanzan. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que no estamos solos cuando nos reunimos en nombre de Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa promesa nos sostiene y nos invita a buscar soluciones espirituales y prácticas en comunidad. El relato de Elías y la viuda de Sarepta, la viuda, es un ejemplo poderoso de cómo Dios provee en medio de la aparente escasez. El Señor envió a Elías a la casa de una mujer que solo tenía un puñado de harina y unas gotas de aceite, y que estaba por preparar la última comida para ella y su hijo. La escena nos confronta con la realidad de la necesidad humana, y con la invitación a creer que Dios puede transformar lo insuficiente en suficiente. Elías, obediente a la voz del Señor, le habló a la viuda, y le dio una instrucción contraria a su miedo. No tengas miedo. Prepara primero algo para el Señor, y luego no faltará provisión en tu casa. Esa orden no era solo un mandato ritual, sino una invitación a practicar la fe. Poner a Dios en primer lugar aun cuando las circunstancias inviten a la reserva y al temor. La respuesta de la viuda, obedecer, compartir lo poco que tenía y confiar, permitió que la provisión divina se manifestara. La harina y el aceite no se agotaron hasta que la sequía cesó, mostrando que la obediencia activa abre canales de bendición. Dios, en su misericordia, ya ha dejado en su palabra una clave poderosa para abrir las puertas de su bendición y derramar su protección sobre ti. Esa clave es la obediencia confiada y la entrega de lo primero a Él. Si estás luchando con escasez o estancamiento, practica hoy un acto de fe concreto. Recita esta oración de provisión. Padre, confieso que tú eres mi provisión. Abre puertas donde hay cierre. Multiplica lo poco que tengo y dame fe para obedecer tu palabra. Amén. Dilo con convicción y permite que la paz de Dios guíe tus próximos pasos. Como comunidad, podemos sostenernos unos a otros en la fe. Escribe en los comentarios: Yo creo Dios es mi provisión. Al hacerlo, reúnes palabra y testimonio entre hermanos, recordando que la presencia de Dios está en medio de quienes se congregan en su nombre, tal como dice Mateo 6:20 de la tarde. Toma acciones concretas, decide dar primero a Dios aun si es pequeño el aporte, confía que Él multiplicará lo que entregues, y actúa en obediencia, ya sea buscando consejo, mejorando tus hábitos financieros o sirviendo a otros. La historia de la viuda nos enseña que la provisión de Dios suele venir después de un acto de fe que implica dar y confiar. No te quedes en la expectativa pasiva. La promesa exige respuesta. Confía en que Dios puede hacer más con lo poco, pide sabiduría para tus decisiones y busca apoyo espiritual y práctico en la comunidad. Si deseas herramientas para profundizar en estos principios y aplicarlos en tu vida financiera, hay recursos diseñados para acompañarte en ese proceso. ¿Quieres profundizar en estos salmos y transformar tu vida financiera? Descarga el desafío de los salmos de la abundancia en el primer comentario fijado. Manos en oración chispas. Los salmos no son solo cantos antiguos. Son códigos espirituales que funcionan como llaves para abrir puertas en lo sobrenatural. En este segmento profundizamos en la naturaleza autoritativa de los salmos, explicando cómo, más allá de la devoción sentimental, poseen autoridad para traer liberación en situaciones de opresión,
provisión en tiempos de necesidad y refugio cuando la vida se vuelve incierta. Comprender esto cambia la forma en que los usamos, dejan de ser recuerdos para convertirse en declaraciones estratégicas. Los salmos son decretos divinos, y cuando se proclaman con entendimiento, se convierten en hechos reales. Esa frase resume la idea central: no es la repetición mecánica lo que produce resultado, sino la proclamación consciente y con fe. Cuando conocemos el propósito espiritual de un salmo, si es de protección, de sanidad, de juicio o de prosperidad, nuestras palabras adquieren peso, y la atmósfera espiritual responde. David es un ejemplo vivo de alguien que entendió esta dinámica. En tiempos de guerra y en sus noches de angustia, los salmos fueron su voz ante Dios. Los usó para declarar restauración, declarar derrota sobre sus enemigos, y encontrar consuelo. Su vida muestra que cantar o declarar un salmo con corazón y autoridad puede cambiar la realidad exterior, porque primero transforma la realidad interior del siervo de Dios. Salomón tomó ese legado y lo llevó a la esfera del gobierno y la sabiduría. Al gobernar aprendió a invocar lo divino para administrar justicia y abrir puertas de prosperidad para la nación. La historia de Salomón nos enseña que los salmos no solo sirven para el corazón herido, sino también para liderar con sabiduría y recibir bendición material cuando se emplean con entendimiento. Josafat ilustra el poder práctico de poner en marcha la música y la proclamación en momentos de crisis. Puso a los cantores delante del ejército, y mientras entonaban el Señor confundió a los enemigos. Esta escena subraya que la alabanza y los salmos pueden ser una estrategia de batalla. No es místico ni azaroso, es obediencia táctica que activa la intervención divina. Existe una diferencia notable entre los salmos que todos conocen y repiten, y aquellos menos recordados que contienen promesas de provisión y prosperidad. Los salmos populares suelen enfocarse en protección, consuelo y sanidad. Sin embargo, hay salmos menos usados que hablan de bendición, multiplicación y favor para negocios, finanzas y familia. Identificar el salmo apropiado para tu necesidad te pone en posición de reclamar esa dimensión específica de la palabra. Para aplicar esto de forma práctica, sigue 3 pasos. 1. Identifica el salmo que corresponde a tu necesidad: protección, sanidad, transformación económica, etc. 2. Decláralo con entendimiento y fe, no como recitación vacía, sino entendiendo lo que estás proclamando. 3. Mantente atento a la autoridad espiritual de tus palabras y a las acciones que acompañan esa proclamación. Antes de declarar, puedes entrar en una breve oración de entendimiento para alinearte. Señor, abre mi entendimiento para comprender los principios espirituales contenidos en los salmos. Dame sabiduría para declararlos con autoridad y ver cómo tu favor se manifiesta. Amén. Al practicar regularmente, notarás que la proclamación informada de los salmos comienza a moldear tus circunstancias. Puertas se abren, oposición se disipa y la provisión llega. No subestimes el peso de tus declaraciones. Úsalo con responsabilidad, oración y obediencia, esperando resultados concretos mientras perseveras en fe. Escribe en los comentarios: recibo abundancia ahora. Revelamos hoy el poder contenido en el Salmo 112, como un salmo específico que activa prosperidad y protección. En este segmento presentamos la lectura e introducción de su primer versículo, mostrando cómo una palabra bíblica, dicha con fe, puede abrir puertas espirituales y prácticas en la vida cotidiana. Leemos e introducimos el primer versículo que establece la base de esta revelación. Aleluya. Qué feliz el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Este versículo no solo es una declaración de alegría, sino una llave para una vida ordenada, bajo la reverencia y el gozo en los mandamientos de Dios. Al comprender el Salmo 112 como activador, se revela que sus promesas incluyen tanto provisión como resguardo. El Salmo proclama bendición para el justo, estabilidad financiera, paz en medio de la tormenta y respaldo divino ante la adversidad. El Salmo se ofrece como una ruta práctica hacia la prosperidad, basada en la obediencia y el temor reverente a Dios. El Salmo 112 puede traer provisión donde hay escasez y paz donde reina el temor. Esta frase destaca la esperanza concreta que trae declarar y vivir este salmo. No es una mera teoría,
sino una promesa que produce efectos cuando se articula con fe y se vive con integridad. Recordamos también el ejemplo de David, quien usó los salmos en tiempos de guerra y necesidad. Sus cantos y oraciones fueron instrumentos de fortaleza y de dirección divina. Así como David alzó salmos en la batalla, hoy podemos usar el Salmo 112 como arma espiritual para enfrentar escasez, inseguridad y temor. Hay una diferencia tangible entre quienes leen los salmos por costumbre y quienes los declaran con comprensión y fe. Aquellos que solo repiten palabras sin entenderlas reciben poco efecto. En cambio, los que meditan, creen y confiesan las promesas activan cambios visibles. Imagínalo como la diferencia entre leer una receta y cocinar con atención y confianza. El resultado no es el mismo. Para ponerlo en práctica propongo 3 pasos claros. Estudia el Salmo 112 y sus versículos para entender su alcance. Declara en voz alta el versículo central. Aleluya. Qué feliz el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Y comprométete a vivir conforme a esos mandamientos, permitiendo que tu conducta respalde tus declaraciones. También puedes recitar esta declaración de fe como oración. Me apropio de las promesas del Salmo 112, camino en reverencia al Señor, me deleito en sus mandamientos, y recibo su prosperidad y protección sobre mi vida. Amén. Si decides practicar estas acciones con constancia, espera transformación. Provisión donde hubo necesidad, protección donde hubo vulnerabilidad, y una paz que sostiene en medio del conflicto. El Salmo 112 no promete evasión de pruebas, sino transformación y respaldo divino, para caminar con firmeza en ellas. Escribe en los comentarios. Recibo abundancia ahora. En Salmo 112 se presenta una enseñanza que va verso por verso hacia la comprensión de una vida bendecida, la felicidad del hombre que teme al Señor, la influencia de su descendencia, la provisión en su casa y la permanencia de su justicia. Al explicar estos versículos aplicados a nuestra realidad, vemos que la felicidad no es una emoción aislada, sino el fruto de una vida fundada en reverencia y obediencia a Dios, que trae bienestar integral y sostenido. Cuando el Salmo dice, su descendencia será poderosa en la tierra, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre, habla tanto de un legado tangible como intangible, hijos, biológicos o espirituales, que reflejan carácter, reputación y capacidad de influir para el bien en su entorno. La descendencia poderosa no es solo por herencia material, sino por la transmisión de valores, fe y disciplina, que producen impacto social y espiritual. La frase sobre bienes y riquezas en la casa junto a la justicia que permanece para siempre, nos recuerda que la prosperidad material y la integridad moral no son opuestas. La economía del reino valora la provisión cuando viene acompañada de rectitud. Administrar lo recibido con sabiduría y generosidad hace que la bendición sea duradera, y que la justicia personal se convierta en un testimonio estable en la familia y la comunidad. Jesús, en su enseñanza sobre edificar la vida sobre base sólida, refuerza esta idea. El que escucha y practica la palabra es semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La fidelidad a principios divinos funciona como cimiento. La prosperidad que se sostiene en justicia y temor de Dios resiste tempestad y no se pierde con las circunstancias. Así, la obediencia práctica es la base de una bendición que perdura. Recitamos con intención esta oración de alineamiento para declarar ese compromiso. Señor, alineo mi corazón con tu voluntad, quiero temer al Señor y deleitarme en tus mandamientos, para que tu prosperidad y justicia habiten mi hogar. Amén. Esta oración no es solo palabras sino una decisión diaria de orientar pensamientos, prioridades y acciones hacia aquello que agrada a Dios. En la práctica esto implica vivir en justicia y reverencia al Señor demostrando integridad en lo cotidiano, practicar la generosidad y administrar con sabiduría lo que se recibe para que la abundancia no se estanque sino que comparta vida, y declarar diariamente, mi prosperidad proviene del Señor. Cuando unimos abundancia con generosidad se confirma la bendición. En contraste, quien solo busca las bendiciones sin ajustarse a principios divinos, encontrará que los logros son efímeros. La verdad que sostiene todo lo anterior se resume en una frase que debemos llevar al corazón. La prosperidad espiritual y material avanzan juntas, inseparables.
Este principio nos llama a trabajar en el carácter tanto como en las habilidades y recursos. Cultivar justicia es como preparar el terreno donde la prosperidad, para bien propio y de otros, puede crecer firme. Si quieres declarar y conectarte con esta promesa en tu vida, escribe en los comentarios: Recibo abundancia ahora. En este segmento se enseña cómo activar el Salmo 112, proclamándolo con autoridad y apropiándose de sus promesas. La activación no es solo recitar palabras, sino declarar en fe lo que el Salmo 112 revela sobre la bendición del justo, su estabilidad, su provisión y la honra que proviene de Dios. Aquí verás declaraciones concretas y ejercicios prácticos para que la promesa deje de ser teoría y se convierta en experiencia diaria. Proclamar con autoridad implica hacerlo en presente, en voz alta y con convicción, como quien toma posesión de una verdad divina. Busca un momento tranquilo, adopta una postura firme, respira profundo y habla con claridad. No delegues la convicción a la duda. Repite las declaraciones varias veces, cree en lo que dices, y observa cómo tu mente y tu espíritu se alinean con la promesa. Usa declaraciones sencillas y contundentes que puedas afirmar cada día. Por ejemplo, soy inquebrantable. Mi prosperidad proviene del Señor, la bendición de Dios me respalda. Recita la afirmación profética: soy inquebrantable. Mi prosperidad proviene del Señor. Rechazo la mentalidad de pobreza, y me apropio de la bendición que Dios ha preparado para mí. Amén. Dilo con autoridad, creyendo que Dios confirma su palabra. Un ejercicio práctico. Toma una hoja de papel y escribe la frase: soy inquebrantable. Mi prosperidad proviene del Señor. Coloca esa hoja en un lugar donde la veas cada mañana: espejo, refrigerador, mesa de trabajo. Léela en voz alta al menos una vez al día durante 21 días, y anota en un cuaderno cualquier cambio en tus pensamientos, oportunidades o paz interior. Recuerda la historia de Elías y la viuda como modelo espiritual de obediencia y provisión. La mujer obedeció la instrucción del profeta, y en su fidelidad, experimentó provisión sobrenatural. Esa historia enseña que la obediencia activa la promesa de Dios. Del mismo modo, al aplicar el Salmo 112 en tu vida, con fe y obediencia, permitirás que la provisión y la honra que describe se manifiesten en tu hogar. Integra prácticas diarias. Proclama el Salmo 112 en voz alta al comenzar el día, antes de tomar decisiones importantes y al orar por tus finanzas y familia. Puedes memorizar versículos clave del Salmo 112, practicar afirmaciones breves cuando te sientas tentado a la ansiedad, y compartir la promesa con alguien más para fortalecer tu fe. Lleva un registro de testimonios y respuestas para recordar la fidelidad de Dios. El justo jamás será conmovido y será recordado para siempre. Afirma esta frase en tu corazón como un ancla cuando lleguen pruebas. Deja que te recuerde que la justicia que Dios honra trae estabilidad y memoria bendecida. Que esta verdad te impulse a vivir con generosidad, temor de Dios y confianza activa en la provisión divina. Escribe en los comentarios: me apropio de esta promesa. El Salmo 112 es presentado como un escudo espiritual, una cobertura divina que protege contra ataques que buscan detener tu avance, y contra la envidia que corroe desde dentro. Este salmo se utiliza como arma espiritual, porque declara la bendición, la estabilidad y la recompensa para el justo. Por eso, afirmamos con convicción: el Salmo 112 fue escrito precisamente para cancelar y contrarrestar este tipo de ataques espirituales. La Escritura también nos advierte sobre el daño interno de la envidia. Proverbios 2:30 de la tarde. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esa imagen describe cómo la envidia no solo afecta circunstancias externas, sino que destruye la salud emocional y espiritual, creando espacio para que entren ataques que frenan tu propósito. Reconocer las señales de un ataque es importante para responder con oración estratégica. Cansancio inexplicable, desmotivación repentina, pérdida sin causa lógica, son indicios claros de que algo espiritual está operando para detenerte. No minimices estas señales, identifícalas, nómbralas y llévalas delante de Dios con la autoridad de la palabra. En la transcripción de Efesios 61 se menciona una advertencia sobre ataques espirituales.
recordándonos que el creyente debe estar alerta y equipado. Tomar en serio estas advertencias no es vivir con miedo, sino practicar la prudencia espiritual. Cubrir tu día con la palabra, comunicarte con el Padre y usar la oración como táctica defensiva y ofensiva contra la envidia y los planes del adversario. Orar estratégicamente implica deliberación y continuidad. Una práctica recomendada es recitar el Salmo 112 cada mañana durante 7 días consecutivos, reclamando cada promesa y ordenando el mal que intenta ceñirte. Puedes acompañar esta práctica con una oración de protección que exprese tu dependencia de Dios. Por ejemplo, Padre, que tu palabra sea mi escudo y defensa. Quiebra toda obra de envidia y cierra toda puerta por donde entren ataques contra mi vida. Protégenos con tu mano poderosa. Amén. El ejemplo de Josafat ilustra cómo Dios puede actuar cuando se honra y se confía en Él. Puso a cantores delante del ejército, y el Señor confundió al enemigo. La alabanza, la proclamación de la palabra y la fe pública pueden desarticular complots y ataduras. A veces la respuesta de Dios llega en formas inesperadas cuando nuestra postura es de confianza y adoración. Aplicación práctica y concreta. 1. Ora el Salmo 112 cada mañana durante 7 días consecutivos, pidiendo claridad y liberación. 2. Pide a Dios romper toda obra de envidia sobre tu vida, nombrando situaciones específicas si es necesario. 3. Declara, me coloco bajo la protección de Dios. Mantén estas acciones como parte de un hábito espiritual, acompañadas de lectura de la palabra y comunión con creyentes que te apoyen en oración. No estás solo en esta lucha. La palabra trae consuelo y acción. Busca el Señor con fe, sostén tu corazón en paz y actúa con autoridad espiritual, sabiendo que la justicia y la protección de Dios acompañan al que teme y obedece. Escribe en los comentarios, ¿soy más que vencedor? En este tiempo de oración declarativa, nos detenemos para tomar posesión de la provisión, la protección y la paz que Dios promete. Guiados por el espíritu del Salmo 112, elevamos una oración extensa y fundamentada que incluye afirmaciones proféticas para declarar sobre nuestras finanzas, nuestro hogar y nuestro corazón. No es una repetición vacía, sino una proclamación consciente de la verdad de Dios que nos impulsa a vivir en victoria y confianza. El Salmo 112 habla de la bendición sobre el hombre que teme a Jehová. Su descendencia será poderosa en la tierra, habrá riquezas y abundancia en su casa, y su justicia permanece para siempre. Tomamos esas verdades como fundamento, que la luz nace en la oscuridad para los rectos, que el misericordioso y generoso recibe bendición, y que el justo no se turba por malas noticias, sino que su corazón está firme, confiando en el Señor. Con ese fundamento, entramos en oración reconociendo también la verdad del Salmo 23 en 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Desde esa seguridad, declaramos que nuestras necesidades están cubiertas por el Pastor Celestial, que la provisión fluye y que la paz gobierna nuestras decisiones. Proclamamos protección sobre nuestras familias y bienes, y declaramos que no viviremos bajo la sombra de la escasez ni de la ansiedad. Padre, en el nombre precioso de Jesús entro en tu presencia, para declarar que tu palabra opera en mi vida. Tomo posesión de las promesas del Salmo 112, rechazo toda ansiedad y toda mentalidad de pobreza. Declaro que las puertas de provisión están abiertas, y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dame sabiduría para administrar y ser canal de bendición. Gracias Señor, amén. Más afirmaciones proféticas siguen. Declaro liberación de la envidia y de toda competencia contraria. Declaro que la escasez no tendrá lugar en mi casa ni en mis manos. Reprendo la voz del temor y activo la fe que obra en obediencia. Confieso que se me da sabiduría para administrar recursos, multiplicarlos y usarlos para bendecir a otros. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esta es una verdad que refugiamos en la sangre de Cristo y en la autoridad de su palabra. Recordamos a David y a Salomón como ejemplos de hombres que usaron la palabra y la fe para ver prosperidad y sabiduría manifestarse. David en su confianza en el Señor frente a sus desafíos, y Salomón en la petición y uso de sabiduría para gobernar y administrar bendiciones.
no imitamos su perfección, sino su dependencia de Dios y su determinación de actuar conforme a la palabra recibida. Para aplicar esto hoy te propongo acciones concretas. Escribe la declaración sobre tu vida y compártela en tu entorno. Proclama en voz alta la oración varias mañanas seguidas para afirmar tu fe. Y comparte la oración con alguien que esté pasando necesidad para que también reciba esta proclamación de esperanza. Pide al Señor sabiduría para administrar lo que Él te da y sé canal de bendición donde quiera que estés. Escribe en los comentarios: activo esta palabra sobre mi vida. En la vida de fe aprendemos que las oraciones no siempre reciben respuesta inmediata porque Dios responde de 3 maneras. Dice sí, dice no, o nos pide esperar. Entender esto nos ayuda a caminar sin frustración. A veces la espera es para moldear nuestro carácter, otras para protegernos de algo que no es lo mejor, y en ocasiones para alinear los tiempos de otros planes divinos. Aceptar que Dios tiene un propósito en el tiempo nos libera de la presión de obtener resultados inmediatos. La paciencia es una virtud práctica en este proceso. Como dice Salmo 37:7, descansa en el Señor y espera pacientemente en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Descansar en el Señor implica soltar el control y confiar en su soberanía mientras esperamos. No se trata de pasividad, sino de una espera activa que confía en el carácter de Dios. La ausencia de duda es otra clave. Santiago 1:6-7 recuerda la importancia de pedir con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que recibirá cosa alguna del Señor. La duda desestabiliza nuestra oración y obstruye la recepción. La fe firme sostiene nuestra conexión con Dios aún en la incertidumbre. La perseverancia sostiene la esperanza hasta la cosecha. Isaías 40:31 nos anima con esta promesa. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Asimismo, Gálatas 6:9 exhorta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Estas palabras nos invitan a continuar obrando y orando sin desfallecer. La oración práctica trae paz al corazón mientras esperamos. Filipenses 4:6-7 enseña: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Presentar nuestras necesidades con gratitud permite que la paz de Dios gobierne nuestras emociones durante la espera. Los personajes bíblicos ilustran estas verdades. José sufrió traición y prisión durante años antes de ser exaltado. Su historia muestra que la fidelidad y la paciencia en la adversidad conducen al cumplimiento del propósito divino. La viuda persistente de la parábola en Lucas 18 es ejemplo de insistencia en la oración. Su constancia logró justicia. También pensemos en la parábola de la semilla que necesita tiempo para germinar. No apresures el proceso, cuida y riega con fe. Recita con fe esta oración de perseverancia: Señor, dame paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Sosténme en la fe y aparta toda duda. Renueva mis fuerzas mientras espero tu respuesta. Amén. La práctica diaria de declarar las escrituras citadas y evitar murmurar fortalecerá tu fe y te mantendrá firme en el camino. La paciencia, querido hermano, es indispensable en nuestro caminar con Dios. Ponte en práctica. Persevera en la oración sin dudar ni murmurar. Declara diariamente los versículos citados para fortalecer tu fe y comparte tu compromiso. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Como una llave que gira en una cerradura milenaria, este salmo abre lo que parecía definitivamente cerrado. Revela 8 enseñanzas que reconfiguran tu mente para la fe y la acción. Ya no eres el mismo. Lo que antes te detenía ahora te impulsa. ¿Vas a cruzar el umbral que este salmo te mostró, o seguirás esperando? Primer paso concreto. Recítalo cada mañana con intención. Anota las 3 puertas que quieres abrir, y da un paso concreto hoy.
Suscríbete ahora para recibir más prácticas diarias y no perder la guía que transforma. Activa la campanita y comparte este mensaje con quien lo necesite. En el próximo video, descubrirás 8 oraciones prácticas para desbloquear dinero, amor y oportunidades. No te lo pierdas.